En México se mata y se agrede a periodistas y personas defensoras porque se puede, porque quienes los agreden y quienes los matan jamás pisan la cárcel, porque además a muchos de nosotros no nos importa que los agredan y que los maten. Tan solo en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo más de 1000 agresiones a la prensa, 106 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente y 81 defensores y defensoras están desaparecidos. Y además de todo esto, todos los días nos tenemos que enfrentar al descrédito. Y lo digo porque yo soy periodista y defensora de derechos humanos. Nos desacredita el gobierno, nos desacreditan las empresas, pero también nos desacredita la ciudadanía. Nos dicen que somos defensores de criminales porque sacamos de la cárcel a gente inocente. Y a los periodistas nos dicen vendidos cuando la gran mayoría de los periodistas en este país jamás han recibido un soborno. ¿Qué hacemos los periodistas? ¿Qué hacemos los defensores de derechos humanos? Pues bueno, seguramente recordarán un reportaje muy famoso del equipo de investigación de Carmen Aristegui, que se llamó La Casa Blanca, donde nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, recibió una casa de uno de los contratistas al que más le otorgó obras en el Estado de México y después cuando fue presidente. De no ser por ese equipo valiente de periodistas, no nos hubiéramos enterado que nuestro presidente, en un país democrático, estaba recibiendo soborno de una de las personas que trabajó para él. ¿Y qué pasó? Los periodistas fueron despedidos del espacio. También deberán de conocer, o supongo que conocen, un caso llamado La Estafa Maestra, donde un grupo chiquito, una redacción pequeñita de reporteros de un medio que se llama Animal Político, desencadenó una maraña de corrupción donde nuestros políticos se robaron miles de millones. ¿Y qué decir del trabajo de una periodista de Chihuahua llamada Miroslava Bridge, que nos mostró cómo el gobierno de Chihuahua tenía nexos con el crimen organizado? A Miroslava eso le costó la vida. A Miroslava la mataron. Y entonces, la versión de las personas defensoras de derechos humanos tampoco es muy distinta a ella. ¿Qué hacemos las personas defensoras de derechos humanos? Bueno, hay un caso de un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos en Veracruz, pero también hay en todo el país como ellas, que al ver que las autoridades no hacían absolutamente nada por encontrar a sus hijos e hijas que tenían años y meses desaparecidos, ellas mismas empezaron a organizar y ellas mismas empezaron a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas. ¿Y qué pasó? Igual que las rastreadoras en Sinaloa, encontraron cadáveres. Una fosa encontraron en Veracruz con más de 100 restos humanos. Fueron ellas, no las autoridades. Ellas son nuestras defensoras de derechos humanos, a las que nosotros señalamos con que ayudan a los criminales. Hay otro caso en el Estado de México de un defensor de derechos humanos que fue detenido solamente por defender su tierra, por defender lo único que tenía, que era el territorio donde él, su familia y su comunidad vivían. A Nacho del Valle estuvo casi 4 años en una prisión de máxima seguridad, donde lo torturaron y lo tuvieron aparte de toda la población. Una persona, un campesino indígena, que solamente estaba defendiendo su territorio. Le pusieron una pena de casi 100 años de cárcel. Cuando vemos casos en este país, como los de un gobernador recientemente, donde por robarse la mitad del presupuesto de Veracruz le dan 9 años de cárcel. Esto pasa en nuestro país porque nosotros lo permitimos, porque no nos enteramos o no nos importa que esas personas estén dando su vida, estén dando todo su tiempo por los demás,
porque además eso hacen los periodistas, eso hacen los defensores de derechos humanos en este país, porque es muy difícil ir contra la corriente. Entonces, justo nosotros desde la organización donde trabajo, que se llama CENCOS, nos dimos cuenta que a lo mejor el problema estaba en nosotros, que no habíamos sabido explicarle a la gente cuál era nuestro trabajo, y por eso no salían hordas de personas a la calle a defendernos cuando mataban a alguien o agredían a alguien. Y creamos una campaña que se llama Voces Libres, que justamente lo que explica es eso, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y también busca que ustedes empiecen a pensar un poquito si realmente hacen bien al señalarnos, al decirnos prensa vendida cuando nos ven en la calle, a decirnos que defendemos criminales. Este es un problema que va mucho más allá de nuestras manos. Y entonces, simplemente nosotros nos dimos a la tarea de explicarle a la gente un poco de lo que hacemos, porque creemos que en este país, si de por sí el trabajo de las y los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos es importante en todos lados, en un país, yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero aquí en México tenemos más de 37,000 personas desaparecidas. 37,000 personas que las está buscando alguien. Y entre el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han matado a casi 250,000 personas. Eso es 3 estadios Azteca o 25 auditorios nacionales. Imagínense 25 auditorios nacionales llenos de cadáveres. Eso es lo que pasa en nuestro país. Y nosotros o no nos estamos dando cuenta o queremos hacer como que no nos damos cuenta. Pero esa gente, esos periodistas y esos defensores de derechos humanos, lo están haciendo por nosotros. Porque el día que ustedes necesiten ayuda, que para cómo vamos, cada familia en este país va a tener una persona desaparecida, van a tener alguien que les tienda la mano, porque esa gente está dando su vida por los demás. Entonces, lo único que les pido es que pensemos un poco si estamos dispuestos a dejar pasar que a una defensora como Marisela Escobedo en Chihuahua la hayan matado nada más porque exigía justicia sobre el asesinato de su hija. Sí, primero mataron a su hija y al ella exigir justicia por su hija, la mataron a ella. O que a uno de los periodistas más reconocidos de este país, Javier Valdés, lo hayan asesinado a plena luz del día en Culiacán, Sinaloa, por mostrarnos lo que hace el crimen organizado en nuestra sociedad. A los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos en México se les asesina porque nosotros los permitimos también. Al nosotros señalarlos, criminalizarlos y no hacer nada al respecto, estamos siendo parte de eso y le estamos haciendo el juego al gobierno, a los grandes empresarios que solamente buscan callarnos o asesinarnos. Ellos y ellas son defensoras de derechos humanos que están trabajando desde sus comunidades. Ellos y ellas son periodistas que siguen informando en todos sus espacios. Ellos y ellas todavía no están muertos. Así que les pido, por favor, que exijan como sociedad voces libres, que además exijan que no se les agredan y que exijan que no se les asesine. Gracias. Gracias.